Bienvenidos todos a la revisión de la Agenda Económica PM de este martes acá en CNN Chile, que comienza igual que la del lunes, con las reuniones entre Corfo y quienes actualmente operan en el Salar de Atacama. El lunes fue SQM y la reunión de este martes fue con Albemarle. Belén Vázquez estuvo en esa reunión, nos cuenta los detalles y también otras reacciones que están teniendo potenciales productores de litio en nuestro país. No tendrían afectación material y a su contrato en el Salar de Atacama le quedan al menos 20 años. Con esas certezas llegó Albemarle a la reunión con Corfo este martes a propósito de las primeras conversaciones luego del anuncio de la Estrategia Nacional del Litio. Ahora es cuando el país tiene que tomar esa oportunidad de mantener ese lugar importante que tiene en la producción a nivel mundial y aumentar la producción. Y qué mejor manera que con nuevas tecnologías que nos permitan hacerlo también de la forma que se nos está pidiendo, de forma sostenible. En el encuentro, que duró cerca de 1 hora y media, se abordó la continuidad del contrato vigente y el rol de Corfo como interlocutor con la compañía hacia adelante, además de los espacios que se abren para potenciar un aumento en la producción. Y para eso requerimos lo que ya hemos hablado, la nueva era del litio, que contempla nuevas tecnologías de extracción más sostenibles, la llegada de agua desalada de mar a la cuenca del Salar de Atacama, y como esa agua de mar no solamente nos ayuda a nosotros, sino que también llega a otros actores y también a las comunidades indígenas. La firma dice estar tranquila y optimista frente a los anuncios hechos por el presidente Boric hace algunos días, dado que incluso hubo conversaciones entre el gobierno y su CEO antes de que asumieran el poder. En todas se les ha ratificado que los contratos se respetarán y que la intención, al menos con ellos, es poder avanzar en innovación tecnológica. Así lo ratificó Corfo, quien a través de un comunicado de prensa señaló que avanzar en la implementación de tecnologías de extracción directa y la reducción del consumo de agua fresca son desafíos que se pueden abordar en el corto plazo con Albemarle. Aún hay varias bajadas del anuncio por hacer y pese a que en general ha sido una medida valorada por otras empresas mineras, las dudas respecto del rol estatal persisten. No es que no se entienda que el Estado será controlador en proyectos estratégicos, sino más bien cuál va a ser el aporte más allá de ser el dueño del recurso. El Estado puede tomar las decisiones que ellos consideren necesarias o las mejores. En otros salares, donde existen otras estructuras de propiedad minera, donde existe otra naturaleza de esas propiedades mineras, permisologías y avances en los desarrollos, las cosas van a ser distintas. Y aunque una parte de las críticas ha apuntado a lo tardío que habría sido este anuncio, teniendo en cuenta que los precios récord del litio fueron en 2022, desde Salar Blanco al menos rescatan que se hayan despejado las interrogantes que rondaban desde la promesa de campaña. Por fin pasamos de las ideas, de las declaraciones en los medios, a la acción. Hoy día pasaron a haber interlocutores claros con quien conversar. Hasta hace una semana atrás no los habían. Como el Estado ya es dueño del recurso, dice el expresidente Lagos, no se entiende el revuelo causado. Esta materia ya está regulada en la Constitución y la forma actual de funcionamiento no ha impedido traer inversión extranjera y no debería hacerlo en el futuro. Ahora, sí me parece importante una política también internacional sobre el litio, en que Perú, Argentina, Bolivia y Chile al menos nos pongamos de acuerdo cómo queremos tratar y recibir eventuales inversiones extranjeras que en esta área se prolongan. De momento, Corfo y Codelco ya se definieron como los interlocutores con Albemarle y SQM respectivamente para poder negociar entradas anticipadas al negocio. Las oportunidades se abren para todas las empresas y el gobierno tratará de cerrar el convenio con SQM idealmente durante este mandato. Seguimos hablando de litio porque Corfo abrió la convocatoria para el diseño del Instituto Tecnológico y de Investigación Público de Litio y de Salares. Este instituto estará en Antofagasta y su objetivo será generar conocimiento, desarrollo tecnológico y también articular el ecosistema público-privado de I+D, es decir, investigación y desarrollo en torno al litio y también de otros tipos de salares. Este proceso de diseño tendrá un plazo de ejecución de 6 meses para poner en marcha el instituto durante 2024. Ese es el objetivo, entonces, que este instituto funcione a partir del próximo año. La convocatoria se encontrará vigente hasta el martes 6 de junio.
El litio también fue tema en la Comisión de Hacienda del Senado, que está revisando las indicaciones del royalty minero. Se aprobó en general la creación de este royalty. ¿Y qué tiene que ver con el litio? Bueno, el ministro de Hacienda aclaró que el royalty no se aplicará para el litio. Este es el artículo que le da como el marco general para esta propuesta de legislación. Entonces establece la existencia de un royalty, parte con una modificación de su título en relación al texto en general que se aprobó en la sala del Senado, ¿cierto? Al referirlo como royalty de la minería, en lugar de la referencia a la minería del cobre y el litio, que se define como producto minero para efectos de esta ley, ¿cierto? La sustancia mineral de carácter concesible ya extraída, haya o no sido objeto de beneficio en cualquier estado productivo en que se encuentre. Y como sabemos, ¿cierto? La ley define como no concesible el litio. Perdón, la Constitución. Ahora, volviendo a quienes sí pagarán el royalty, específicamente el cobre y las productoras de ese metal, recordemos que, de acuerdo a las últimas indicaciones del gobierno, para los pequeños productores, la carga tributaria máxima quedaría en 45,5% de su renta operacional, mientras que para los que producen más, prácticamente todas las transnacionales, la carga tributaria máxima quedará en 47%. Al respecto, desde la oposición aseguraron que están abiertos al diálogo y a acordar los mecanismos. Claramente que lo que estamos haciendo aquí es generando como las reglas del juego originales respecto de que hay una voluntad en cuanto a que la minería puede aportar una mayor cantidad respecto al tema de impuestos, cosa que dicho sea paso ha sido planteado por los propios actores, digamos. Ahora, eso no obsta que tengamos legítimas visiones respecto al contenido, que espero podamos ir resolviéndolo, tanto respecto a la naturaleza de los impuestos como a las tasas que se puedan aplicar, que a mi juicio es muy importante que siempre se haga de Chile un país competitivo en esa materia. Pero eso es un debate que ya hemos tenido en otras ocasiones y que me imagino lo vamos a tener hacia adelante. Así que lo planteo esto solo para entender que aquí lo que estamos es el eje de una discusión. Bueno, el ministro de Hacienda tuvo bastante actividad en el Congreso este martes. Allá también se refirió a el sexto retiro de fondos, a la ley corta para las ISAPRES, que ahora se dice que va a presentarse después de las elecciones del 7 de mayo. Veremos si se cumple ese plazo. Y también habló sobre el salario mínimo y si se puede llegar a la condición que planteó la oposición, que antes de aprobar el salario mínimo se hable con las pymes. El que el ingreso mínimo afecta a las pymes no se inventó hoy día, ni se inventó ayer, ni ha existido siempre, ¿cierto? Ha habido una mayor concentración de trabajadores con ingreso mínimo en las micro y pequeñas empresas. La diferencia es que el gobierno del año pasado por primera vez introdujo este aporte. Y es una política que el gobierno pretende seguir. En el proyecto que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, extendió por 2 meses el aporte que está actualmente vigente. Así que de parte del gobierno no solamente hay la disposición, nosotros es nuestra voluntad el que exista este aporte, conversándolo con las organizaciones del sector. Lo que se ha señalado respecto de esto es que a la vuelta del receso del Congreso Nacional, ¿cierto? Se va a presentar ese proyecto. Nosotros estamos trabajando como Ministerio de Hacienda en un aspecto en particular del mismo, que ya lo veremos cuando el proyecto se presente, pero es justamente para darle la mayor viabilidad posible y para lograr lo que este proyecto busca, que es que ¿cierto? Se cumpla el fallo de la Corte Suprema. El retiro no es la única medida de nuestra existencia, no es la única propuesta de política pública que existe en este país y la agenda de política pública del gobierno, pensando en las necesidades de las personas de menores recursos, pensando en cómo impulsar una recuperación que involucre a todas las personas, es una agenda que está en marcha. Parte de ella, ¿cierto? La despachamos hace solamente algunos días, ¿cierto? Con el proyecto de seguridad económica.
Otra parte, si te lo estamos viendo ahora con el tema del ingreso mínimo, y el Ejecutivo va a seguir trabajando, excepto en medidas de apoyo a los sectores más afectados. Bueno, el sexto retiro de fondos fue discutido este martes en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Veamos parte de ese debate. En nuestra opinión, un nuevo retiro no es una buena iniciativa porque conlleva múltiples efectos negativos, adversos o perjudiciales. Las familias se verían perjudicadas principalmente por un aumento de las restricciones de acceso al crédito hipotecario y las pymes por una disminución de la propensión a tomar riesgo por parte de los bancos. Las grandes empresas, en cambio, este es un punto importante, verían impactos atenuados, menos intensos, de manera tal que el efecto principal está radicado en las personas y está radicado en las pequeñas y las medianas empresas. Como resultado de todo eso, entonces, se postergaría la convergencia de la inflación a niveles considerados como normales. Y las altas tasas de interés permanecerían por más tiempo del esperado. Con todas las implicancias que ello tiene, un nuevo retiro intensificaría la presión sobre el erario fiscal público para acudir en apoyo de quienes queden sin fondos previsionales. Va a haber menos recursos disponibles para hacer otras cosas, en fin. Yendo al tema de los efectos sobre las pensiones, si se materializa un nuevo retiro, nos alejamos del objetivo de tener mejores pensiones. En nuestra opinión, los esfuerzos hoy día deberían orientarse hacia aprobar una reforma de pensiones. El monto que se puede retirar es distinto. En el caso del proyecto de 1 millón, el promedio del retiro sería de 22,2 unidades de fomento. En cambio, en el caso del retiro de 10%, el promedio sería mayor, sería 39,9 unidades de fomento por persona. Podemos ver una siguiente conclusión. El 80% de los afiliados de menores remuneraciones no podrían retirar menos de 35 unidades de fomento. Y si nos vamos al otro lado, a las personas que más ganan, de 2 millones o más, podemos ver que aquellos que tienen remuneraciones de más de 2 millones retiran siempre al menos 35 UF. O sea, el máximo que pueden retirar las personas de menores ingresos equivale al mínimo que retiran las personas de mayores ingresos. Entonces vemos que esto en este sentido es bastante regresivo, digamos. Todo lo que nosotros vimos hoy día es una exposición basada en hechos objetivos, matemáticos, estadísticos, una exposición muy fría. Con esa explicación yo no puedo, porque soy yo y todos los demás parlamentarios que estamos a favor de la figura del retiro, no puedo explicarle yo a la gente con una explicación así. Porque la gente tiene sueños, esperanzas largamente postergadas. Son los trabajadores los que mantienen con su esfuerzo el sistema. No son los grandes empresarios, los grandes grupos económicos los cuales invierte este dinero los que mantienen el sistema, sino que son estos cotizantes, estos accionistas esclavizados. Que son exactamente los mismos argumentos que escuchamos en los primeros retiros, exactamente los mismos, es casi un copy-paste del documento que se nos exhibe, a decir que básicamente la inflación descansa sobre los hombros de los ahorros de los trabajadores chilenos y que es inevitable que haya una debacle, que se incendie Chile si es que la gente recurre a sus ahorros cuando no tiene otras ayudas a las cuales recurrir. Y ocurre que la gente sabe, a estas alturas, un porcentaje importante de la gente, según algunas encuestas serias, que eso es una mentira. Acá hay una discusión de fondo que nosotros no podemos eludir. Acá el fondo tiene que ver con la reforma de pensiones. La reforma de pensiones que primero la derecha le negó a la presidenta Bachelet y que en el periodo pasado la izquierda, presente en esta misma mesa y que hoy día muchos de ellos están de ministro, incluso el presidente de este actual gobierno, le negaron al presidente Piñera. Por lo tanto, hoy día yo creo que tenemos la oportunidad efectivamente de poder buscar un ajuste. Hoy día tenemos la oportunidad para poder
buscar un acuerdo respecto a la reforma de pensiones. Hacemos la pausa y al regreso en Agenda Económica hablamos del dólar, que ha estado con mucha volatilidad en el comienzo de esta semana. Seguimos revisando la agenda económica, específicamente del dólar, porque si bien el lunes subió más de 20 pesos, este martes fue distinto y bajó a 813. Se mantiene con una volatilidad notoria y la vamos a analizar en el contacto con Francisco Román, que es analista senior de XTB, que lo vemos en pantalla. Francisco, gracias por estar en CNN Chile. Buenas tardes. Hola Nicolás, buenas tardes. A ver, no es novedad que el dólar tenga volatilidad, es prácticamente una constante de los últimos 2 o 3 años, pero es importante ir viendo los distintos fenómenos que están provocando esta volatilidad en el tipo de cambio. Sí, efectivamente, uno de los grandes puntos a considerar es el valor del dólar index, que desde septiembre, fines de septiembre, ha tenido una baja notoria en lo que es el mercado y que ha tenido soportes bastante importantes en lo que es su cotización. Si lo vemos acá en la plataforma, podemos ver que ha resistido el precio en los 101 puntos con 561 de manera importante. Lo que viene ahora sí o sí que va a mover lo que es la cotización del dólar a nivel internacional, sin duda alguna, va a ser la reunión de política monetaria en Estados Unidos, donde van a estar decidiendo si van a hacer el alza de 25 puntos bases en la tasa o no. Exactamente, porque si la Reserva Federal eleva más que eso la tasa de interés, uno puede esperar que el dólar se dispare bastante, al menos en comparación con el peso chileno. Sí, claro. De hecho, al haber una alza en la tasa de interés, digámoslo así, en Estados Unidos, efectivamente el billete verde es el que se ve fortalecido, sin duda. Además, debemos considerar que el cobre no ha tenido la demanda esperada por el mercado, por ende también ha tenido una baja significativa, como la podemos ver en el gráfico, sobre todo durante esta jornada que cayó más de un 2,5%. Por ende, si sigue o continúa cayendo, podríamos ver un alza importante en lo que es el tipo de cambio en el plano local, lo que le podría llevar nuevamente a los 8,20 o sin duda sobrepasar los 8,30. Francisco, el dólar subió más de 20 pesos este lunes y prácticamente todos en el mercado lo atribuyeron al fin de unas operaciones de cobertura por parte del Banco Central. Sería bueno que se lo explicáramos a las personas que nos están viendo. Sí, lo que pasa es que efectivamente llegó el fin de una operación forward por parte del Banco Central, lo cual hizo que se impulsara desde los 7,94 que cerró el viernes el precio del tipo de cambio, a que abriera aproximadamente los 8,10, incluso llegar a los 820 pesos. Esto, si bien fue un alza de manera significativa durante la jornada, era notorio que podían haber correcciones por el abrupto aumento del precio en el tipo de cambio. Ahora, el apoyo que hubo hoy con respecto a lo que es el alza del dólar index, que subió más de un 0,5%, la caída del cobre, que cayó más de un 2,5%, hizo que se estabilizara un poco el precio del tipo de cambio. Ahora ha tenido una volatilidad impresionante en la última semana. Francisco, antes de terminar el contacto, cuéntanos cuál es la banda que ustedes manejan para los próximos días. Podemos incluir también la decisión de la Fed de Estados Unidos. ¿En qué rangos, de acuerdo a la información que hay en el mercado, debería manejarse el dólar, digamos, para las próximas 2 semanas? Mira, hasta que vaya a ser la reunión de política monetaria, podríamos esperar volatilidad entre los 7,90 y los 8,20 fácilmente. El punto es que en base a la decisión de política monetaria vamos a estar viendo la senda que va a tomar el tipo de cambio. No hay que dejar de lado lo que va a pasar con el cobre, que si bien hoy aumentaron las existencias en lo que es la Bolsa de Metales de Londres, aún así debemos considerar que la demanda china es lo más importante para el precio del cobre en estos momentos. Si la demanda disminuye, como ha venido siendo la tónica del último tiempo, es probable que el peso chileno se debilite y veamos un alza
8.20, 8.30 y por qué no 8.50 en el mediano plazo. Claro, porque si baja la demanda de cobre por parte de China, baja el precio y por lo tanto entran menos dólares por cada libra de cobre. Y si hay menos dólares, su precio sube. Esa es al final la lógica de oferta y demanda con el tipo de cambio en nuestro país. Francisco Román, analista senior de XTV. Gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Gracias a ti, que estés muy bien. De esta forma terminamos la agenda de esta jornada. Sigan acá en CNN Chile.